Ante la ley se encuentra el guardián. Un hombre viene de lejos, implorando acceso a la ley. Pero el guardián no puede admitirlo. El hombre le pregunta al guardián: ¿puedo ser admitido más tarde? Es posible, dice el guardián. El hombre intenta ver a través de un pórtico. Le habían enseñado que la ley era accesible a todos los hombres. No intentes entrar sin mi permiso, dice el guardián. Soy muy poderoso y sin embargo, soy el último de los guardianes. Puerta tras puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. El hombre se sienta cerca del pórtico y allí espera. Durante años espera. Todo lo que posee lo entrega al guardián con la esperanza de sobornarlo. El guardián jamás deja de decirle: acepto lo que me das solo para que tengas la certeza de haberlo intentado todo. Con la edad, el hombre se vuelve senil y suplica al guardián que lo deje entrar. El hombre espera toda su vida. Su vista se ha debilitado, pero en la oscuridad alcanza a ver un resplandor. Ahora, antes de morir, todo para él se resume en una única pregunta que nunca hizo. ¿Cómo es posible que en todos estos años nadie más se haya presentado aquí, en esta isla, en el desierto? Estamos en el Instituto de Cine Cubano, proyectando imágenes que se creían perdidas. Las imágenes de un film que fue el primero en contar la historia de la lucha armada palestina contra la ocupación israelí desde una perspectiva latinoamericana. Comienza con una catástrofe, cuando en 1948 se crea el Estado de Israel y 800.000 palestinos son echados de sus pueblos al desierto por el ejército israelí. El film cuenta la formación de la guerrilla palestina y su facción política, la Organización para la Liberación de Palestina. Su objetivo: acabar con la ocupación israelí por la vía armada. Su método: la guerra de guerrillas. El archivo fílmico de la guerrilla palestina fue quemado en 1982. Estos jirones de fotogramas cuentan el principio de una revolución cuyas imágenes se preservaban antes solo en la memoria de los combatientes. Imágenes de Jordania, primavera de 1968. La guerrilla palestina derrota toda una división pesada del ejército israelí en la batalla de Al-Karame. Los palestinos se vuelcan a las calles para avivar a cada combatiente caído en la lucha por la liberación nacional. Franja de Gaza, otoño del 2001. Los mártires de la liberación llenan las calles.
Pero la vanguardia de la resistencia palestina es una organización nacida de la hermandad musulmana, Hamas. Años después, volvemos al mismo lugar y encontramos una calle vacía. Y la voz de una memoria colectiva. Buscamos un rostro en una pared que ya no existe. El rostro de Osama Geles. Es el mártir palestino número 512. Mártir, palabra de origen griego, significa persona que da testimonio de su creencia en una causa, sufriendo persecución y muerte por defenderla. Aquí lloraba la familia de Osama el día de su martirio. طبعا أنا بحب أحكي لها إنه إحنا ما عنا وقت محزن أو صعب، إحنا طبعا مبسوطين كتير على إنه استشهد أخويا، لأن أنا متأكدة إنه هو لقيت في الجنة بتمتع، فهذا لا يعتبر حزن أو أسف، هذا يعتبر فرح لنا لأن زفته اليوم. والله أنا في نظري في نظر كل الشعب الفلسطيني إنه العمل اللي عمله أسامة لا يعتبر فقط للقضية الفلسطينية بل للعالم الإسلامي كله. وبعدين هو صحيح لن يحقق إشي كبير ولكن سيحقق على أقل شيء إنه حيدخل الخوف والفزع إلى قلوب الإسرائيليين، وهذا ما نتمناه. أما بالنسبة لتعليمه فكل الذين يقدمون إلى مثل هذه العمليات الاستشهادية كلهم متعلمين، بل وبدرجات امتياز أو بدرجة ماجستير، كلهم متعلمين. Antes de salir a atacar un asentamiento israelí, Osama se había afeitado para llegar puro al paraíso. 15 años más tarde, su hermana reivindica el martirio como método de lucha. التضحيات اللي قدمها الشباب والتضحيات اللي قدمها أسامة كان هي الطريق لتحرير فلسطين وتحرير غزة إن شاء الله، وأكيد هي أثمرت، وإن شاء الله يا رب بضل المجاهدين يدافعوا عن فلسطين وعن غزة. هل المقاومة هي ما زلت على قناعة إنه هي الطريق الصحيح للتحرير؟ لا زلت على قناعة إنه هي الطريق الصحيح، وبعلم أولادي الصغار إنه الجهاد والدفاع عن الوطن هو اللي حيحررها بإذن الله. En 1969, en El Cairo, los países miembros de la Liga Árabe firman un acuerdo con la resistencia palestina por el cual se establece que los gobiernos árabes que albergan palestinos reconocen la extraterritorialidad de su revolución. Esto significa que en los campamentos de refugiados, los palestinos pueden autogobernarse y organizarse militarmente para su autodefensa. A partir de este momento, se generaliza la guerra popular prolongada y se fortalece la lucha armada como la vía principal para recuperar los territorios de Palestina. Cuando la lucha por la liberación palestina comenzó en 1965, los grupos insurgentes islámicos no existían. Y a la vanguardia de la lucha armada estaba la OLP, encabezada por Yasir Arafat. We are asking only to return back to our homes, from which we had been kicked out by
a great force. No person can speak by the name of my people. This country only can speak. We are a liberation movement. En los 60s, los jóvenes militantes árabes, nacionalistas y marxistas optaron por la lucha armada para crear el Estado palestino. Uno de ellos es Marwan. My generation, we started knowing about guerrilla war from the writings of Mao and Che. And we started a guerrilla organization. The peak of the resistance was when the Palestinians were in Jordan. Marwan fue desplazado de su pueblo hace 40 años. This one of the last buildings of the old village, and here, this park, they put a cannon here behind this room. It is demolished by the Israelis in 1969 when my brother arrested and my mother arrested with him as well. They demolished it by a cannon. They put the cannon there behind this tree, and just they shell it by a bomb. Why did your mother join the PFLP? They arrested her in 1969 and they want her to tell them where is my weapons because I was in the prison 16 months before. And she told them that he's in your hands, take it from him, I don't know. The counter-revolution decided to uproot people from Jordan, and that's why we went to Lebanon, It was a good chance for Hamas to jump to fill the gap. This is the settlement there, up there. But my home here is in the place of my old home, which is demolished in 1967 when I am arrested. This is the wall, which around the settlement, and here the very closed home here. Now the settlement is built after all these things. It's built, about 1970, but it's expanded. The wall was just too far from here inside, but they are expanding every time it is possible, or they have, the capital to invest in it. Is this an illegal settlement? Everything is illegal here. All their settlements are illegal. The world media saying that a settlement is legal and another settlement illegal. All the settlements are on our land. As long as you have a gun and the leader of the Palestinian Authority compromising with the Israel, all the people will follow you. Because you are against the Zionist regime who's occupied Palestine. And history is not 1 minute and one lesson. History is a process. The counter-revolution, especially the Zionist regime, made Gaza as a pilot project of how to destroy the spirit of revolution. While capitalism is in a crisis, and still, the working class all over the world did not use this chance, which is very important. La clase trabajadora palestina ha vivido en guerra o bajo ocupación militar los últimos 60 años. En el siglo XXI, los jóvenes siguen abrazando la lucha armada, pero por razones religiosas, y se afilian a Hamas. Jóvenes brillantes como Ramzi. أول من صنع المتفجرات في كتائب الشهيد عز الدين القسام. وهذه صورة الشيخ المؤسس لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين. وطبعا هذه صورة القائد الأسطورة الشهيد القسامي عماد عقل. وهل كان هناك سبب معين؟ طبعا ضوامن كتاب القسام كان في العام 2000 قبل بداية الانتفاضة بفترة وجيزة جدا. كان الدافع هو طبعا بداية ليس دافع قومي أو دافع حزبي، بل كان الدافع دافع عقائدي ودافع ديني امتثالا لقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. ونحن من ابناء الشعب ومن ابناء هذا القطاع، فنحن نعيش بينهم نتابع حياتنا معهم. Más de 150 jóvenes habían muerto
desde que Osama se inmolara en diciembre del 2001. Ramzi moriría en un ataque aéreo 6 meses después de esta entrevista. Mientras se construye el muro alrededor de Gaza, entrar y salir de cualquier edificio requiere saber dónde están los tanques y dónde los francotiradores. Por suerte, nos acompaña Azmi, un periodista que después de sobrevivir 3 intifadas, siempre se asoma antes de cruzar una esquina. I mean, we are all the way exposed to the tanks. I mean, it's all over the place. روح امشي ضلك وين؟ خليك من ورا المباني ها؟ اقف يا ابو حنفي لورا هان. Nosotros filmábamos estas incursiones y sus efectos sobre la población civil, porque pensábamos que si no lo hacíamos, nadie iba a saber lo que estaba pasando. Hoy, estas imágenes están a solo un clic del olvido. Todos los palestinos saben que el luchador de las cruzadas, Salahedin, les dijo a los cristianos: Jerusalén es sagrada para nosotros, jamás la abandonaremos. La ocupación de ustedes es solo transitoria. Mientras haya guerra, no dejaremos que ustedes disfruten de sus posesiones. Uno de los refugiados por la guerra fue Fatal Dogan, miembro fundador de Hamas. حركة الإخوان المسلمين قاومت كل مشروع يستهدف تذويب القضية الفلسطينية أو يستهدف توطين اللاجئين، واعترفوا بإسرائيل. وكلمة اعتراف بإسرائيل التنازل عن 79% من أرض فلسطين التاريخية. قضيتنا أطول قضية يعني مين لاجئين في العالم قعدوا 59 سنة في مناطق اللجوء. تقوم على أساس ديني وتحريرها على أساس ديني. The first time we worked together, probably 2001, the Arafat compound was over there, and the Israeli attacks, they hit his only helicopter he has, and now it went back to become one of the most dangerous areas to live in, because it's surrounded by security facilities and empty space, and Israelis is bombing it all the time. You can see hole in the ground here and there and there, so now I'm thinking of moving again. One of the main things why I lived here is Gaza is so confined, you feel like you are in a prison, and the scene is the only thing which psychologically give the people, you know, a space for the future. If we don't have the sea, people would have got crazy a long time ago. Then they will become more dangerous to themselves and to the Israelis. Éxodo 14:21. Extendió Moisés su mano y el Señor hizo que el mar retrocediera
y cambió el mar por tierra seca. Los hijos de Israel entraron por el medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Estamos con Nawal y Janna Tamimi. I want to my daughter live a good life. Go to school, playing, go to the sea. You know, all the kids in the village, they don't know what the meaning of the sea. Yes, they don't allow anybody go to the sea. Yes. Nabi Saleh fue uno de los primeros pueblos en sufrir la construcción de un asentamiento ilegal. 5 siglos lleva la familia Tamimi viviendo allí. Resiste cultivando la tierra. Son los herederos de la resistencia laica en Palestina. Janna es la activista más joven de la familia. The occupation is a thing that take your rights, don't let you play, kill you, take your house, take your land, take your country, and make a people that it's not their country live in our country. Why are they here then? Because they want to kill us, because they want to take Palestine, and maybe because Palestine is the best country in the whole world. ...3 de diciembre del 2001. La TV anuncia el éxito de 3 operaciones de martirio contra la población civil organizadas por Hamás en Tel Aviv y Jerusalén. Fue allí también donde en el siglo I un grupo insurgente judío, los Sicari, empezó una campaña de atentados contra la población civil durante la ocupación imperial romana en Palestina, creando así el método de lucha que hoy conocemos como terrorismo. Desde el mar escuchamos venir a los jets israelíes. En el aire, la voz de Yasser Arafat. No, okay, they can kill me, they can to arrest me because I'm one of the martyrs of Palestine. You can't prevent someone want to move, to die. He want to make a suicidal action to kill a lot of Israelis because every day they kill someone here, kill the people. Look what's happening here. يا رب اتحركوا يا رب اتنيلوا على عينكم يا رب احنا مسلمين يا رب هو الاقصى إنا لحالنا يا رب والله يا رب La gente de a pie entiende la lógica de los ataques suicidas, pero no la de los bombardeos israelíes. Del otro lado, la mayoría repudia las operaciones de martirio, pero justifica el terrorismo de Estado. A partir de este momento llave de la historia de Gaza, la máquina de guerra israelí oprimirá al pueblo como no hacía desde las masacres orquestadas en 1956 contra la población civil, cuyo número de víctimas se desconoce. Cuando los escombros de estas calles aún arden, los cadáveres desfilan sin parar.
la proyección pública del video de despedida de Osama Geles. Este es su hermano Youssef. This land for me and for our Palestinian. No Jews. La guerra contra el terror norteamericana está en auge en todo Medio Oriente. Miles de palestinos seguirán los pasos de Osama durante la década siguiente, la mayoría de manera involuntaria. En esta nota al pie de la historia, que se llama Osama Geles, encontramos la idea fuerza de este film. هنية لك أبو العابد هنية شعب فلسطين ما يرضى الدنية هنية لك أبو العابد هنية شعب فلسطين ما يرضى الدنية هنية لك أبو العابد هنية شعب فلسطين ما يرضى. Un 21 de diciembre del año 2001 encontramos uno de los puntos de giro de esta historia, un punto de fuga. Estamos en Rafah, en el extremo sur de la franja. La noche que la OLP forma la brigada Mártires de Al-Aqsa. Mientras los brigadistas disparan al aire, uno de los líderes históricos de la OLP en Gaza, Abu Ali Shahin, grita: «Salven sus balas para los israelíes». Desde las paredes de su casa nos miran los símbolos de la revolución palestina. Do you know Mao? Our friend Mao. Adnan Gandhi. Qassam. Y el primer argentino al que Abu Ali conoció. Do you know this man? Do you know that he was at Rafah? 1959. La Habana, año 2011. Justo una década después de mi entrevista con Abu Ali, encuentro las memorias de Omar Fernández sobre el primer viaje del Che Guevara después de la Revolución Cubana a Gaza. Nosotros salimos en un avión militar del Cairo y fuimos hasta el aeropuerto de Gaza. Allí en Gaza nos esperaban unos oficiales egipcios y el pueblo en general, gritando en árabe, por supuesto, viva Nasser, viva Castro y viva el Che. Cuando pasamos por Rafah, allí nos detuvimos y bajamos de los automóviles. Hubo un palestino que se acercó y abrazó al Che, después otro. Parece que era un dirigente del grupo, o se exaltó y dijo: yo quisiera, comandante, que esto que ustedes ven se conociera en América. Nosotros lo que vimos allí fue terrible. Cuando nos contaron en Rafah lo que comían, las casuchas que hicieron, por ejemplo, de fango o de paja, y vivían 6 o 7 de familia. Y dicen que la ONU le mandaba, algunas veces, le mandaba harina para 15 días. Aquello era terrible. El Che, cuando llegábamos a algún lugar, me echó el brazo por arriba y me dijo: pero tú estás viendo esto. No tiene comparación en el mundo entero. Los israelíes y los imperialistas son los culpables
de estos refugiados porque ellos tienen su tierra y ellos tienen su país donde pueden vivir tranquilos. Y el Che dijo, por eso cuando estoy aquí y veo a los refugiados palestinos, me vuelvo más antiimperialista después de todo lo que yo he visto en América Latina. Las historias de la guerrilla latinoamericana y la palestina empiezan a correr juntas a partir de 1959, cuando el Che visita Gaza, y esculpen el destino común de toda una generación, encarnada en la voz cubana del noticiero latinoamericano del ICAIC. Washington. Moshe Dayan, ministro de Defensa, guerrerista número 1 del imperialismo sionista, arriba a la capital del imperio. Vengo a pedir que se nos envíen más armas y municiones, declaró. Kissinger, correveidile estelar del imperio, está en un aprieto. Estos señores son los representantes de la OTAN, que fue otrora un pacto militar manejado por los yanquis. En esta reunión se notan algunas preocupaciones. ¿Por qué los yanquis apoyan tan ciegamente al imperialismo sionista en decadencia? Kissinger aplica su lógica imperial. Saigón, Vietnam del Sur. Este enorme avión es el más moderno equipo para transportar armas que posee el ejército yanqui. Aviones como este llegaron precipitadamente a Israel en días pasados. La administración saigonesa, siguiendo los lineamientos que le dicta el imperio yanqui, viola los acuerdos de París, ataca y bombardea constantemente las zonas liberadas, tratando de implantar su política neocolonialista en Vietnam del Sur. En 1971, los cineastas argentinos Jorge Giannoni y Jorge Denti filman Palestina, otro Vietnam. La teoría de la guerra revolucionaria como método para insurreccionar a la población civil subyace en todo el film como idea matriz. Sus realizadores sufrieron años de persecución y exilio, víctimas de la guerra contrainsurgente en América Latina. Estos niños que juegan en un campo de refugiados palestino en 1971 son de la generación de los mártires del 2001. Sus padres habían tomado la guerra de guerrillas como método de lucha. El primer ideólogo de este método en América Latina, que pagó con su vida multiplicar los focos guerrilleros en el mundo, fue Ernesto Che Guevara. El Che fue capturado por un pelotón liderado por el entonces capitán Gary Prado. Ahora está acá el presidente Barrientos y yo en Valle Grande, la zona de la pista de Valle Grande. Y me gritaron, mi capitán, acá tenemos a dos. Ese fue el momento del encuentro, digamos así. Ahora, claro, para mucha gente, ¿qué sintió usted cuando se vio frente al Che? No era pues como si uno se encontrara así frente a un ser sobrenatural, como lo han hecho, digamos, ahora con el mito. Daba pena. No sé si ha visto usted esas últimas fotografías de Che. Daba pena su estado físico, su vestimenta, la suciedad. Bueno, con una ollita llevando 4 huevos ahí. Detrás del mito quedan las realidades de más de 50 conflictos armados en el mundo.
La Paz, Bolivia. Los soldados de Gary Prado se reúnen frente al Palacio de Gobierno. ¡Viva los excombatientes de las guerrillas de Ñancó de 1967! ¡Viva la soberanía nacional! ¿Cómo estaba de ánimo el Che cuando lo agarraron? Estaba tranquilo porque él se reía. Porque después de agarrar, le hemos llevado más arriba. Estábamos en guardia ahí, entre varios, entre 8, así en su guardia, ¿no? Yo hablé con Che Guevara, me dijo, ustedes no tienen la culpa, solamente están cumpliendo el deber, nos ha hecho. En ese de su mochila me ha dicho, por favor, invítame un cigarrito. Se lo he dado, yo tenía pan también. Le invité pancito, no tienen pan, les he invitado 2 panes. Decían solamente, ustedes están ahorita durmiendo, cuando se despierten van a hacer lo mismo que nosotros. Para nuestra vuelta, yo estoy ejecutado el Che Guevara. Había estado en el helicóptero amarrando y usted policía. Esta imagen captura un momento fundacional. Fue fotografiada por Freddy Alborta. Estamos con Jorge Alborta, desempolvando los positivos que fotografió su padre. Mi padre tiene una serie de fotografías del Che, como esta, que muchos asemejan a una mirada de Cristo, con los ojos abiertos. ...9 de octubre de 1967. A partir de ahora, cientos de miles de hombres y mujeres tratarán de ser consecuentes con la revolución como el Che. Uno de ellos es Roberto Perdía, dirigente de la guerrilla argentina Montoneros. Acá se empieza a debatir el problema de la lucha armada. Encontramos nosotros muchos puntos de referencia con la lucha de los palestinos contra el sionismo y los norteamericanos como sus sostenedores. Nosotros contamos entre nuestras filas a muchos compañeros de origen judío. Yo muchas veces me visitaron judíos de la Universidad de Tel Aviv, preguntando cómo era posible eso, cómo era posible que miembros de la comunidad judía o hijos integrantes de la comunidad judía de repente se integraran a Montoneros, que tenía una política tan firme y tan dura contra la presencia, contra la ocupación israelí, en defensa del Estado palestino, de la liberación de los pueblos palestinos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema interesante, porque es muy usual que en la Argentina, cuando se hable de Montoneros, se lo ubique como carácter peronista fascistoide, ¿no es cierto? Bueno, y la presencia de estos compañeros, inclusive en los niveles de conducción, es decir, había en los niveles de conducción miembros. Nunca eso fue un límite, un óbice para la militancia. No solo que no lo fue, sino que los compañeros que venían de diferentes prácticas políticas se fueron integrando. Yo creo que tiene que ver con este elemento de la lucha anticolonial y antiimperialista de los pueblos. Entonces, en ese elemento teníamos coincidencia y obviamente los compañeros se sentían absolutamente identificados con la lucha del pueblo palestino y no con la ocupación israelí, naturalmente. Siempre el capital tiene bandera y tiene territorio. Y el territorio y la bandera de este capital sionista es Israel. Eretz, entrada a Gaza, 2003. La guerra contra el terror está en auge. Los Marines toman Bagdad. Como en Gaza, entran casa por casa para capturar sospechosos de terrorismo. A 150 kilómetros de este lugar, ese mismo día, un grupo de madres judías argentinas se reúnen a rendir tributo a sus hijos que siguieron el camino del Che en los 60s y fueron desaparecidos por el Estado argentino. Si bien la proporción de judíos en la población total del país es solo del 0,8%,
La de los judíos desaparecidos en relación con la totalidad que están en esa condición es superior al 12%, aproximadamente 1.900. Matilde Itzigson fue uno de ellos y aún está muy presente en la memoria de su tío José. Yo me acuerdo muy bien de Tili, la quería mucho. Y era una mujer brava, valiente, pero también sufría mucho. Me acuerdo de escenas de ella y Gustavo abrazados el uno al otro, porque percibían la amenaza que había afuera. Perdón. Ellos veían en el Estado de Israel la opresión en los territorios palestinos. La represión dejó a las familias sin parte de la simiente que las continuara, en un castigo de maldición bíblica que se transmite por los siglos. Estamos entre los familiares de miles de mártires judíos de la Revolución en Argentina. La inmolación y el martirio son la herencia cultural judeocristiana que hoy encuentra su expresión más acabada en Palestina. El Estado israelí continúa reprimiendo al pueblo palestino bajo el signo del Holocausto. Como dijo alguna vez el fundador del asentamiento judío de Ma'ale Adumim, seremos cualquier cosa, pero víctimas nunca más. اللي على صدرك وانت تعرف عنه شي شفاره ثوري حارب ارهابيين. Desde el 2001, más de 10.000 misiles caseros serían disparados desde la franja de Gaza hacia este lado del muro. Muchos cayeron sobre el asentamiento israelí que partía a Gaza en dos, Gush Katif. Ariel, de 10 años de edad, fue herido por la metralla de un misil de Hamás cuando era un bebé de 10 meses. Ariel ha quedado inválido para siempre. ¿Por qué pagar ese precio por ocupar tierra palestina? זה הכל, אני חושבת, זה גם תנ"ך, זה גם, זאת אומרת, כי זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. זה גם בגלל שזה הארץ שלנו, העם שלנו, זה שילוב של הכל ביחד. Do you accept the price that is being paid by Palestinians to protect you? אם הייתי גרה במקום אחר, אז גם הפלסטינים נלחמים בנו, לא בגלל שאני גרה פה או במקום אחר, הם נלחמים בנו כי הם רוצים שאנחנו לא נהיה בארץ ישראל ולא בשום מקום. אז לא בגלל זה הם נהרגים, ואם הם נהרגים זה בגלל שהם נלחמים ולא בגלל שהחיילים שלנו נלחמים. החיילים שלנו מגינים רק, אבל משתמשים בילדים בצורה מאוד צינית, בזה שהם מעמידים אותם לפניהם כלוחמים, או שהם הולכים ונלחמים מתוך בית שיש ילדים, או שהם משתמשים ברכבים כמו אמבולנסים ומשתמשים בהם להעברה של תחמושת או מחבלים. הם עושים את זה בצורה מאוד צינית וגורמים לכך שאחר כך מאשימים את עם ישראל שהם פוגעים בילדים בכוונה או בתושבים או באזרחים. Este es Ilan Segev, vocero de las víctimas. They use the value of life in the Western world as a cynical weapon against us because they know that we will suffer from criticize much more than they will suffer because we have the same value of life like the Western world. And they will criticize us and
the whole world, the mainstream of public opinion will criticize us because no one have even expectation from them. The whole world know that they massacre each other, and no one have any expectation of them to refer each other as we refer to them. Estamos en una ruta para uso exclusivo de 8.600 colonos israelíes en Gaza, entre dos muros que los apartan de 1,5 millones de palestinos. We live a healthy life. Although the shooting, although all the grenades, although all the mortars, more than 2,000 mortars, they shoot in all Gush Katif. To see the artists and people are living and having their daily life. This is the answer for the terror. They want Jerusalem. At Jerusalem, we won't give them so they all the time they will say it will be enough if we will give you that and that and that, and then they ask more and more. It's our land. They came after us and they said it's hell, but it's not them. This war is not between the people who live in the settlements or living in Israel. People is between the fundamentalistic Islam and between the Western world. And I think this is all over the world. Hoy, Ariel Ben Lea ya no vive en Gush Katif, de donde los colonos fueron removidos por su propio gobierno en agosto del 2005. La guerrilla islámica reclamaría esto como una victoria propia. Lejos quedaba la idea de crear un Estado socialista judío que algunos argentinos llevaron a Israel en vísperas de lo que en Palestina se conoce como la catástrofe. La URSS apoyó al Israel naciente porque veía en Israel una posible punta de lanza contra el imperialismo británico. De paso, quiero decirles que yo estuve en el ejército israelí en el 48, como voluntario venido de Argentina. Usted se sentía un revolucionario y partícipe de la creación de un Estado socialista nuevo. Nuevo, sí señor. Que una percepción más alejada de la realidad posterior. El arma que yo tenía era soviética. Las armas del ejército israelí eran checoslovacas, venidas aquí con la anuencia de la Unión Soviética. Cuando se independizó Israel, Ben Gurión, por la gran influencia del judaísmo norteamericano, que era la enorme mayoría del judaísmo que vivía, eligió vincularse con los Estados Unidos. Entonces la URSS pasó a vincularse con el movimiento árabe. Tuve un año y me volví porque comprendí que la realidad no se avenía a mi sueño. La ocupación del territorio sin darle derechos cívicos a la gente no es sostenible por mucho tiempo. Sionismo, movimiento de liberación nacional creado por el periodista húngaro Theodor Herzl en el siglo XIX. Su objetivo, la autodeterminación del pueblo judío. Su método, la creación de un Estado-nación en la tierra prometida, Palestina. Bilal Tamimi usa su cámara para interpelar a la ocupación militar israelí. Here is many clips about what's happened in the village during the last 6 years, during our demonstration against the stealing or the thefting of our land from the settlers. They are shooting at us bullets and live bullets. Like the stone in front of the live bullet is nothing. Like, it's nothing. Like the live bullet, it can kill you, but the stone, it like don't even hurt you.
I like to be a journalist in CNN and Fox because they don't even talk anything about Palestine, and to make them talk about Palestine and say some things about Palestine and what's happening here and how we live, how it's our life, how we are kids and we're dying every day, we are arrested every day, and how is the Palestinian children life, how is the Palestinian people life, and how they live. It's a bad situation. Volvemos a Gaza, escoltados por el coronel del ejército israelí, Pinky Swartz. It's supposed to be a safe place and safe journey. As you see, we demolished the houses, closed all the houses that used by the terrorists to conduct terrorist activity in this area. So every time that they shoot a house, we don't have any other solution for this except to demolish the house and give protection to our citizen here. This kind of war, it's a guerrilla warfare. And it's not a war that you have decisive battles. It's something that will take a long time, many years, and the society that will have the strength to suffer the time and the events will win. There is a chance that we have here booby trap and road bombs in this road. You can see there is a wall. This is a new wall that we built. As you understand, we try not to get inside a Palestinian Rafah, but unfortunately they try to smuggle ammunition weapon from the other side and to attack my troops on this road. So we need to stop the smuggling of weapon and ammunition. They use it as oxygen to the terrorist activity. This is no man land here in this area. Stop the shooting. The fact that Palestinians use or try to use the civilian here as a human shield, it's something that I cannot understand. I see here people that shoot from buildings that for sure there is children and women there, and sometimes terrorists use them houses with them families to dig tunnels and to conduct terrorist activity. Estamos ante una operación ejecutada por el coronel Swartz y aprobada por el Estado israelí. This is a terrorist. He got a wire through this street to the house. This terrorist, as you see, put the wire. And this is the Qassam. You see, you hear the voice of the commander. He's not surprised. Close up. It's basically very simple. You see the weapon here? You see the Qassam? Nunca se dieron a conocer los nombres de estos palestinos caídos en combate. En esta guerra asimétrica, cualquier persona que se encuentre del lado palestino es un terrorista en potencia. Cualquier persona que se acercase a este lugar, la frontera entre Gaza y Egipto, de donde los palestinos se abastecieron de todo tipo de enseres y municiones para la resistencia a través de túneles construidos bajo el muro, un muro que ahora está bajo el suelo. Aquí se establecía hasta dónde era capaz de llegar el ejército israelí para controlar la resistencia armada palestina.
Los guardianes del muro marcaban aquí los límites de la ley. Esta calle se convirtió en un polígono de tiro, donde cayeron abatidas miles de personas, entre ellos un joven fotógrafo británico, Thomas Herndon. En el año 2003, de este lado del muro, se derrumban casas todos los días con el objetivo de destruir los túneles. Thomas es un activista del movimiento de solidaridad internacional. Sus compañeros han llegado de todo el mundo para detener la destrucción de un barrio entero. Hoy no queda ni un solo extranjero allí, solo las huellas de la matanza. Este es Thomas, el último día de su vida. Camina por esta calle, cámara en mano, y se pierde al doblar una esquina. Ve disparos repiqueteando frente a un niño y lo toma entre sus brazos para salvarlo. Un francotirador del ejército israelí pagó 8 años de prisión por el asesinato de Thomas. La calle en la que fue asesinado Thomas hoy no lleva a ninguna parte. Volvemos sobre sus huellas para encontrar al niño que salvó y que hace 13 años estaba demasiado traumatizado para hablar. Hoy, ese niño tiene 21 años. السلام عليكم. العافية يا أمير. Hello. إذا في إمكانية للسلام هنا. Oh, this is you? أنت سلامة؟ خافش يا حبيبي. مش أنت اللي امبارح كنت عند الزلمة اللي تصاوب؟ ها؟ احكي تخافش. امبارح كنت عند الزلمة. السلام عليكم. لا يا شيخ. That's him. Yes, I remember. وانت اخوه في راسه؟ ما جابوا ليش؟ انا متاكد كان في البلوز هذا. لا مش عارف هو يعني مش هو؟ لا بحكي يعني كان لابس البلوز هذا امبارح. وانا من عارف. والله مصدوم انا بعد الحدث، مصدوم. بطل استوعب يعني. بطل استوعب الكلام، خفت من بعد الموضوع، كل ما اتذكره بخاف. ده اليوم يعني كل ما اتذكر بنصدم مثلا. ما بفهمش ايش الموت وايش الحياه. كنا صغار بنستوعب ايش حاجه. صوتك مش سامعه، ايش؟ هيام. هذه هيام؟ والله الحياه صعبه. 13 سنه هذا يعني كبرنا وعلى الفاضي يعني. كل ما بنقدم كل ما بنكبر الوضع بيضيق كل ما نكبر الوضع بيضيق ولحتى الوقت. نفسي نلعب كورة مثلا على الفاضي، نفسي نلعب في النادي على الفاضي مثلا. قيش ما بنعمل على الفاضي، بنحاول احنا بس على الفاضي. وضع صعب جدا. ايش كنت تسوي في الشارع؟ احنا بدناش منهم ولا حاجة غير يسيبونا راضينا والقدس بس. يعني بس القدس وهذا مثلا. يعني اليهود مكتوب معنا في القرآن يوم الدين هم معنا اليهود. مكتوب في القرآن. نقاومهم وندبحهم كمان. على الأحمر. 4 años después, la guerrilla islámica incrementa la presencia en las calles para defender a la franja de incursiones nocturnas. What do you feel when you see this deployment of Qassam fighters in your city, Gaza?
if those people are taking it serious, the Israeli threats, I think this is a little bit worrying for me. If dangerous to me and to my kids, it's even closer than what it used to be in the past. Julio del 2007. Hamás y la Hermandad Musulmana se preparan para tomar el poder en Gaza. Estamos camino al paso fronterizo de Erez, esta vez con una unidad de combate de la Brigada Al-Qassam, conducida por el comandante Abu Omar, a una cuadra y media de un puesto militar israelí. هذا الشارع امتداد لإيرز، يعني هيك امتداده لإيرز مباشر، يعني بس يمكن 150 متر بينه وبين اللي هو إيرز الحدود مع القوات الإسرائيلية، إيرز سابقا طبعا. لم تكن هي بلادنا ولم تكن هي أرض أجدادنا وآبائنا، فقد أنا شخصيا أتحدث إليك ولي والد قد طورد من بلاده، وبلاده لم تبعد من هذه الحدود سوى 2 كيلو 3 كيلو، بلدة اسمها هربيا. مفتاح منزله في هربيا ما زال معه حتى هذه اللحظة. فعندما استيقظت على هذه الدنيا ووجدت أن أبي قد طورد من بلاده، فكان لابد من أن تتحرك مشاعري من الداخل بأنني إنسان صاحب حق وصاحب عدالة وصاحب قضية، فلا بد من أن أجاهد وأن أقاتل من أجل هذه العدالة وهذه القضية. El padre de Abu Omar llegó a Gaza junto a otros 100.000 palestinos. والله شردنا شراد، قالوا اليهود بذبحوا العالم، شردنا في ليل ما في نهار، دشرنا دورنا ودشرنا وعينا وحالنا وضلينا في غزة. انت يا حج سكرت دارك كويس؟ هذه مفتوح معاه للحين والله للحين. هذا هو 3 طقات. طيب ايش كنت تحمل السلاح انت؟ ايش كان معك سلاح في البلاد؟ ولا سلاح معي ولا حاجة، ايش اللي انت تتفرد؟ يعني زي المسدس هذا؟ زي هذا. زيه؟ امسك. زي هذا. زي هذا المسدس كان معك؟ طبعا المسدس لحاله ما بتقدر تقاوم فيه جيش. أعلم عنه زي الفرق، زي المفتاح الحين. ليش انت بتوجه الار بي جي في هذاك الاتجاه؟ جبت الار بي جي ثم نقوم بسحب الطارق. That's how work accidents take place, man. Yes. Un 11 de septiembre, la contrarrevolución derroca al presidente marxista Salvador Allende. Otro 11 de septiembre empieza una nueva guerra contra el terrorismo. La primera destrozó América Latina. La segunda, todo Medio Oriente. You know, when we are look for Iraq and the people there, we feel I don't know. I want to go there and to stay with these people, to say that we are the same. We are Arab people. We are Arab and Muslim. When someone comes and say this is our land, the people ask you to do some resistance. It's not so difficult for you to do that. Las brigadas urbanas están indefensas ante los F-16 americanos y sus armas de precisión, como el misil que asesina a Seyad al-Habid, uno de los comandantes de Hamás en Gaza. A los pocos minutos, 2 helicópteros circulan sobre la gente.
disparan 2 misiles sobre la multitud. El combate a la guerrilla ha tornado esta ciudad en un campo de batalla. La zona. Muhammad Sheikh from last night. He's 13 years old. Toda esta película es un ejercicio de memoria. La memoria del acecho. Filmar un documental es como cazar un animal, con el instinto de caza, pero sin el deseo de matar. Cazamos ángeles. Uno camina, apunta, aprieta el botón y clac. En vez de producir la muerte, creamos una eternidad, situada en un momento preciso de la historia. Las imágenes nos quieren hacer sentir que participamos de la vida de estas personas, que podemos leer lo que sienten en sus rostros, pero de lo único que participamos con ellos es de forjar sus imágenes en la memoria colectiva. Imágenes. Ellas tienen su verdad. En Gaza, filmamos para recordar, como siempre, lo que va a venir. La promesa de la victoria. El líder de Hamas, Abdelaziz Rantisi, 11 meses antes de su asesinato. Once the Israelis came to the house of my uncle, his son, 9 years old. His son threw himself on his father. But the Israeli soldier did not hesitate. He shooted the son and his father. So my uncle was killed at that incident, and my cousin wounded in his forearm. This kind of tragedy, I saw it in many houses.
and if you are going to take a random sample to Palestinian houses, you will see the tragedy in every house. This tragedy pushed me, called me to do something to save my people. When we used martyrdom bombers, we make a kind of balance in suffering balance, which we believe at the end will make them to look to our tragedy, will push them to stop their aggression against our people. No another way make them to feel our misery. So I believe now, when they are suffering, they will stop their aggression at the end. Rantisi se convirtió en mártir el 17 de abril del año 2004. Hoy, hace 10 años que Rantisi fue asesinado. Yace en algún lugar de este cementerio, junto a miles de otros mártires. Nada distingue las tumbas de los niños de las de los adultos. You remember when we came to interview him, and he was locked out of his house, and he was knocking, and he was in his training suit, was embarrassed like hell because a bunch of foreigners are coming, and he's with his pajama or with his training suit locked out of his house. It doesn't give the image of this scary person, you know. This is like one of the most fierce among the Israelis, because he was on top of one of the top ones of the Hamas movement, which is many people they've considered it one of the strong guerrillas, and here he is embarrassed like hell of being locked out of his own house. It's totally contradicts to the image those people had. Many of those Palestinian leaders connected to resistance, usually they have not been killed in combat. They always been assassinated by big missiles from the skies, which cuts people to pieces. Poco después del asesinato de Rantisi, muere el líder histórico de la resistencia palestina, Yasir Arafat. Al año siguiente son las elecciones democráticas en Gaza. Las gana Hamas. Como hizo con la Cuba revolucionaria, el gobierno de Estados Unidos decreta un bloqueo económico contra Gaza para castigar a sus habitantes por haber elegido al enemigo para que los gobierne. Un año más tarde, Hamas toma el poder por las armas, alegando sabotajes por parte de Al-Fatah, que se opone a la resistencia armada contra Israel. Muchos guerrilleros de Hamas se convierten en policías. Otros continúan combatiendo en el frente. Más que nunca, Gaza está aislada del mundo, como un campo de concentración gigantesco, asediada por la maquinaria militar israelí. El primer escudo contra los tanques son los vecinos.
there were very big explosions. We thought it's a tank, but it's a mortar shell by the resistance, and it missed the Israelis and entered a close-by house, and that's why we have to leave, because we were only less than 30 meters from the house. It could have missed again and hit us, you know. So I think it's not safe to stay here at all. We should leave. Las milicias operan entre la población civil y se mueven como un pez en el agua. تمت المقاومة الصبح لما دخلوا الساعة 3 صباحا هي فاجأتهم، ضربتهم المقاومة وتم إصابة منهم 20 واحد بما فيهم القائد تبعهم مات. We have to be super quickly. Yeah, what are they doing here? ايش بتسووا انتوا هون؟ أول حاجة عرفني على حالكم، انتوا مين هنا؟ نحن الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كتاب الشهيد عز الدين الغسان. قمنا في هذا الصباح الباكر ومنذ دخول القوات الصهيونية الخاصة بالاشتباك معهم والتصدي لهم بكل قوة. ضربنا العديد من الآليات بقذائف الأرباجيه وقذائف الهاون في هذه المنطقة. هناك إعطاب 9 آليات ومنهم من دمر تدميرا كاملا ورأيناها بأم أعيننا تسحب ناحية معبر كسوفين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله حياكم الله. En la Gaza gobernada por Hamás, los afiches de los mártires decoran cada calle y avenida. Y una nueva generación se entrega a las operaciones militares contra Israel. 23 de agosto del 2007. Ahed Abu Jebal es el mártir de hoy. Murió a medianoche en un puesto de observación de vanguardia, víctima de un mortero israelí. Hamás lo reivindica como un ejemplo para la juventud. La liturgia es la misma que a comienzos de esta guerra y esta película. Las filas de niños sumándose a la marcha para rendir homenaje al combatiente heroico. Y el dolor de las familias que corta el aire. La familia de Ahed se prepara para recibir condolencias durante todo el día. Como Osama Geles, Ahed era un estudiante de la Universidad Islámica. Esta es la esposa de Ahed. Estamos en el campo de refugiados de Jabalia con la madre de Ahed. Since 2001 I have filmed many shaheeds and many mothers, and I want to know whether she feels this is happening all over again, like a cycle that's never end and will never end. والله إنها تضحية بدها تواخد وقت طويل، لأنه يعني بس هيك الضحايا بروحوا على الفاضي، بس هيك ضحايا، أما في نتيجة فيش فيها نتيجة. الضحايا بس هيك على الفاضي. خسارة أنا بخسر ابني 21 سنة، الثانية بتخسر 20، الثانية الثالثة، وكلنا بضحوا 1 و2 و3، وفيش كله من أجل القدس، كل هالشباب بتروح هيك كلها من أجل القدس، فيش فيها نتيجة. En el 2007, muchas otras madres pensarían en voz alta si el sacrificio era la única vía para la liberación. Y hasta cuándo el ejemplo de sus hijos continuaría vivo en la memoria de los que venían detrás. Solo podríamos saberlo 10 años después.
مين بدك؟ أبو جبل. مين فيهم؟ عاهد ابو جبل. وين قالوا لك؟ في الشجاعيه، هم منتشرين. شهيد هذا. لف وانت رايح الشارع على الشمال. ضلك رايح. الله يبارك. La familia de Ahed había sobrevivido a 3 ofensivas desde el 2007. La casa aún está en pie. جمال كيف اموركم؟ تمام ان شاء الله تعالى. كيف حالك؟ الله يبارك. الحمد لله. اموركم تمام ان شاء الله؟ الحمد لله. La madre de Ahed responde la misma pregunta de hace casi 10 años. بكفي نقعد دموم يعني لهالشعب. شعبنا بسيط، شعبنا أعزل، شعبنا غلبان. وإحنا يا الأمهات والأبهات إحنا اللي بندفع الثمن. الحكومة قاعدة ومتريحة، أما إحنا اللي بندفع الثمن فرد كبدنا. أنا لهذا الآن هلقيت ذكرتوني في استشهاد عاهد. هلقيت اللحظة أيوة قدامي يعني هلقيت الصورة تاعته ما تروحش من خيالي بالمرة. والثانية اللي راح لها واحد واللي راح لها اثنين، اللي راح لها أبوهم، اللي راحت لها الأسرة كلها. يعني بكفي نقعد دموم. من غير المقاومة احنا ولا بحاجة ولا شيء. هي لو نستمع احنا للمقاومة ما اليهود بياكلونا، بيخشوا علينا بيذبحونا في قلب الدار. بيخشوا علينا بيذبحونا اليهود. احنا لنا تسلم المقاومة، لكن ما فيش بالمرة ولا واحد في غزة. لا يخشوا علينا اليهود يعني عادي من وين ما كان بيخشوا. En Gaza, filmamos la memoria de lo que va a venir. هذا وصيته. هذا وصيته. La fe como persistencia que se autorrealiza. Nosotros y los grupos cristianos en general tenían una parábola como guía, como referencia, cuando Jesucristo toma el látigo y echa del templo a los que estaban de alguna manera violando lo que eran los principios de caridad que él había planteado. El uso del látigo no es justamente un hecho, es un hecho de caridad, por cierto, pero no es un hecho pacifista ni mucho menos. Creo que eso es el fondo de la cuestión. Creo que la caridad o el amor al prójimo no significa el dejarse avasallar. El legado de 50 años de lucha armada en América Latina está en las selvas colombianas, donde Camilo Torres, un cura, murió combatiendo como guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Hoy, este ejército cumple medio siglo de existencia. Es que los reparten en las motos. ¿Cómo lo dan a unos mexicanos para que los peguen así en los paredes? Cuando diga el número 3, todo el mundo queda apuntando. Acuérdese. 3. Jóvenes campesinos acuden a la cita histórica con su comandante en algún lugar del llano. Son el legado, los Ahed de Colombia. Hoy, 4 de julio, iniciaron nuestros compañeros la primera marcha guerrillera. Hace 50 años. Esos 16 compañeros, hoy podemos decir que se multiplicaron en miles. Jamás, nosotros como organización del Ejército de Liberación Nacional, pensamos en el desarme. Jamás es jamás. Porque tenemos entendido como organización que así triunfe la revolución, tenemos que continuar empuñando nuestras armas para defender, porque se nos viene la contrarrevolución. Ejército de Liberación Nacional. Colombia para los trabajadores. Nunca pasará en el 50 años de historia, vida, lucha y combate. Separados del enemigo por el muro de la selva, aparecen las tropas del comandante Ramiro Vargas, que combate allí desde que era muy joven. A ver, o hay resignación
a vivir en la miseria, en la pobreza, en la frustración, sin ninguna perspectivas de vida, o atreverse a luchar. No solamente a luchar más, sino combinar con otras formas de lucha. La lucha de masa, la lucha política, la lucha parlamentaria, todas las formas de lucha hay que utilizarlas para poder enfrentar el poder del imperialismo. Entonces nosotros planteamos, resolvamos el conflicto social y el conflicto armado. No vamos a resolver solamente el conflicto armado, porque el conflicto social queda y mañana o pasado mañana se reproducen las guerrillas. Bueno, uno de los objetivos de nosotros como organización, como ELN, es las compañías multinacionales. Siempre el objetivo número uno son los tubos, Caño Limón y el mal llamado oleoducto bicentenario. Y por eso es que uno de los objetivos de nosotros como ELN es reventar esos tubos. Cuantas veces nos den espacio, los reventamos. Son 7 catucos de estos, ¿sí? Puro explosivo popular. Este es el límite de la democracia representativa en Occidente. Los muchachos del ELN desaparecen dentro de la selva, como hicieron sus abuelos hace 50 años, trazando la persistencia de este método de lucha. Cuando la guerrilla islámica de Hamás toma el poder en Gaza en el 2007, inmediatamente se pliega sobre sí misma para transformar a los guerrilleros en administradores, soldados regulares y policías. هذه الشرطة الفلسطينية أتت هنا لكي تكون أمان طبعا لوجودنا يعني في المكان، وهذا من واجب عملها يعني إنه تأمن المكان لنا. The radio is announcing a message. The sleeping cells of Fatah is going to be reactivated in Gaza after money has been pumped into it from Ramallah. Uno de los guerrilleros de Hamás a la cabeza del control interno en Gaza es el comandante Abu Naim, que solo ha tenido entrenamiento como guerrillero y hoy es jefe de policía. احنا زي ما حكينا يعني في السابق اتدربنا على وسائل هجومية، انه نهاجم العدو وين ما يكون. طبعا مقاتلة العدو تختلف عن العمل الشرطي. العدو بده شراسة، بده قوة، بده هجوم. Un viernes de plegarias de septiembre del 2007, la guerrilla convertida en policía debe responder a las crecientes protestas contra el nuevo gobierno de Hamás. La vieja guardia de la OLP, aquellos contemporáneos del Che, se encontraron con un pueblo que buscaba refugio de la ocupación militar en el Islam. Las mezquitas y sus alrededores se tornan campos de batalla por el alma de la causa palestina. أول شيء حماس استولت على المساجد وخطب يعني اللي بخطبوها يعني لمصلحة الحماس، يعني ما بخطبوا شيء عن الدين إلا شيء بسيط ونادر من المساجد، وياتا مسجد بخطب يعني عن الدين شايف وما بأيدش فيه شرعية حماس، شايف ممكن يهجم على المسجد وعلى الإمام اللي بخطب. هذا المبدأ. La policía de Hamás rodea las mezquitas donde la oposición de Al-Fatah planea realizar un acto de protesta.
وعدم للصلاة. تظن ان انا ايش يعني فيها؟ ما فيش كله يعني الجيش كله اصطنفر عشان الناس نازلين تصلي في العراء. بيقولوا عامل صلاه خليهم يصلوا، ليش بصير؟ لا جايين يبيعوا مخدرات ولا جايين يعملوا شيء، جايين الناس تصلي بس مش اكثر. خليهم يصلوا. يلا شباب جامع الصلاه يلا الجامع فاضي ولا واحد مشغول يصلي. يلا يلا ارفع على المصليات في وسع الجامع. يلا على الجامع الصلاه باطله هنا. مش انت اللي بتحدد. والله بكسر كل الاوامر وبطبقوا كتل. يلا كل واحد يشوف Tras las plegarias, los activistas de Al-Fatah toman las calles. Los guerrilleros de Hamás tal vez nunca pensaron en tener que enfrentar una multitud de palestinos. Las tropas de Abu Naim entran en acción contra manifestantes por primera vez. كم سيبه يا اخي سيبه وقف الكاميرا روح وقف الكاميرا بقول لك صور يا راجل صور فيلم تقول لا اله الا الله بس هذه كلمه حلوه ايوه ينور هذا ابن مسلم زيك بقول لا اله الا الله. انه يسمح الصلاة في العراء، ليس كما قالوا هم وافتوا هم لا تجوز الصلاة بالعراء. El comandante Abu Naim se retira de la zona de combate. Un cuartel de policía es su nueva base. En Gaza, como en América Latina, la guerrilla debe enfrentar al enemigo interno para afianzarse en el poder. Cinco años más tarde, la cámara, en el mismo lugar, cuenta la historia de un martirio anunciado. La imagen trasciende a nuestros personajes y los ubica en un lugar preciso de la memoria para contarnos lo que va a venir. طبعا احنا رسالتنا كانت واضحة انه ما فيش حد فوق القانون، الكل تحت القانون. رسالتنا بنوصلها بغض النظر عن انه هدول المتظاهرين اللي طالعين
أولاد فتح ولا أولاد حماس ولا أولاد القسام، أي تنظيم كان أو أي مواطنين بدهم يعبروا عن رأيهم بشكل سلمي من حقهم. لكن زي ما قلنا في الأول، اللي مش من حقه إنه يطلع ويعربد في الشارع ويحاول إنه يفرض الفوضى اللي كانت في السابق، يفرضها مرة تانية، وهذا بنسمحش فيه. La misma posición de la cámara, camino al muro, antes y después de los bombardeos, que dejaron 2.200 víctimas en julio del 2014. De los muchachos de Abu Naim, muchos murieron bajo los escombros del cuartel de policía, destruidos por misiles israelíes. Última imagen en movimiento de Abu Naim. صحيح وتسليم الشخص المذكور إلى عرب. Hoy, las mezquitas de Gaza están en paz. Abu Naim cierra su vida entre nosotros como un mártir más de la liberación palestina. El fuego del siglo XX se huele aún en Nabi Saleh, donde los niños juegan a llegar al cielo, saltando sobre una línea que divide dos casilleros. A esta loma acuden vecinos de todas las edades a presentarse ante el muro invisible que los separa de parte de su tierra. El agua dentro de la que se mueve el pez de la guerrilla fluye ahora directamente hacia el enemigo. Everybody careful because the soldiers out there. خليك بالشمس خليك. Como al comienzo de esta película, la dirigencia de Hamás insiste en continuar la guerra de guerrillas. Líderes como Mahmoud Zahar siguen convencidos del método de lucha y en particular del martirio que se ha llevado a 2 de los hijos de Mahmoud en los últimos 10 años. From 2005 up to this moment, we dismissed the occupation from Gaza. With minimal military power, they dismissed the Israeli, and when they came to power by
by administration. They change the administration from a cooperating with the Israeli into an anti-occupation. Now the policemen are anti-occupation. The people who are guard, who are keeping security are against the Israeli, not cooperating with them. Everybody is resisting now. Sahar vive recluido en su casa, tras un muro sobre el que flamea la bandera de Israel. Es la misma bandera que flamea sobre Jerusalén. Las paradas de ómnibus ya no son escenarios de masacres organizadas por Hamás. Gaza está aislada del mundo y respira el aliento de los mártires. Azmi Keshawi mira el mar. El hombre del principio de este film no espera frente a las puertas de la ley. Él puede dar la vuelta e irse. Quien espera frente a la ley es este otro hombre. Esta familia, como otros millones de condenados de la tierra. مش غيره حبيب الشعب ومختاره هو ومش غيره حبيب الشعب